El Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central presenta su programa Matrimonios con Propósito. Hoy sábado te presentamos el segmento Ni tú ni yo, un espacio para equipar, dar herramientas y consejería a matrimonios jóvenes en el proceso del acoplamiento como esposos. Matrimonios con Propósito te da la bienvenida a Ni tú ni yo. Muy buenos días a todos los radioescuchas que esta mañana nos están sintonizando en tu programa Ni tú ni yo, démosle paso a Jesús, del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central. Es para mí un honor estar esta mañana con ustedes y poderles traer un tema de mucha bendición. Mi nombre es Vilma de Chávez y me acompaña Giovanni Chávez. Esta mañana, como les había comentado, el tema que le traemos son las bienaventuranzas. Vamos a hablarles de no todas las bienaventuranzas, sino que nos vamos a enfocar en unas 2 o 3 o 4 bienaventuranzas, esperando que sea de bendición para cada uno de los que nos están escuchando, ya sea en tu casa o en tu vehículo rumbo a tu trabajo, o que ya te encuentres en tu trabajo. Y cómo no saludar a aquellos hermanos que nos escuchan fuera de la capital. Sean ustedes bienaventurados. Así es, mis hermanos, y a la vez le damos gracias al Señor y le pedimos que bendiga tanto a los hermanos que están a cargo de la radio como estos medios que el Señor permite que usemos para poder llevar el mensaje a muchos lugares, a muchas almas, a muchos hogares que sabemos que van a estar escuchando. Y entonces queremos aprovechar para acercarnos al trono de la gracia, a nuestro Padre, sabiendo que Él es fiel, que Él es misericordioso y que nos permite el día de hoy compartir con ustedes su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos hoy, Señor, agradecidos, sabiendo que eres Dios todopoderoso, Dios misericordioso, Dios de amor. Papá, te pedimos que bendiga, Señor, cada uno de los hogares que nos van a escuchar en este momento o después, Señor, a través de las redes sociales. Señor, bendice cada uno de los hogares, a cada esposo, esposa, a sus hijos, Señor, y que esta palabra que nosotros vamos a tratar de compartir con tu ayuda, Señor, sea de bendición y que nos alimente espiritualmente, primeramente a nosotros y después a los que lo van a escuchar, Señor. Porque tu palabra dice que no regresa vacía, sino que hasta que cumpla aquello por lo cual fue enviada. Así es que te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Pues sí, que la primera bienaventuranza que vamos a ver, ¿verdad, Giovanni? De tantas que el Señor, viendo que tanta multitud se acercaba a Él cuando Él subió al monte, ¿verdad? Y se sentó, y entonces el Señor empezó a enseñarles sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? Para que el pueblo se edificara y siguiera aprendiendo más de su palabra. La primera que tenemos está en Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los pobres que en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es, entonces esa es la primera bienaventuranza. Pero quisiera enfocar primero el hecho de que en 2 Timoteo capítulo 3 dice que debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y cuando habla de hombres habla de mujeres también, que les dice amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y deja ver aquí una serie de situaciones en las que caerán muchos de los que se van a desviar de la palabra del Señor. Entonces, para eso Él dejó las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque eso nos va a confrontar y nos va a poner nuestras barbas en remojo para no caer en esto que el Señor está diciendo aquí en 2 Timoteo. Porque dice que van a haber hombres y mujeres sin afecto natural, implacables, calumniadores, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán, porque negarán la eficacia de ella.
Entonces quisiera empezar con esta parte, dejar claro que tenemos que tener cuidado de no caer en esto, y por eso es que la palabra del Señor dice que perseveremos. Y entonces hoy sí vamos a las bienaventuranzas, ¿verdad? Acá el Señor nos indica que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces platicábamos con mi esposa y con nuestro hijo también acerca de esto, porque realmente ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿Verdad? No son aquellos que no tienen dinero, no son aquellos en que, por ejemplo, no hay salud, sino que, entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿Serán aquellos que están arruinados cuando estamos sin Dios? ¿O aquellos que están desprovistos de toda virtud y no reconocen su propia pobreza, tal vez, ¿verdad? O aquellos que ahí sí que están alejados del Señor, ¿verdad? Por una profunda humildad de reconocer la absoluta, ¿cómo te diría yo? Bancarrota espiritual, si ellos mismos, cuando estamos apartados de Dios, pues también eso es algo que estamos pobres de espíritu, ¿verdad? Cuando no sentimos, como dicen mucho, la presencia de del nuestro Señor. Y eso es importante lo que comentás, porque, por ejemplo, cuando nosotros muramos, no nos vamos a llevar nada. ¿Verdad? Entonces, lo que sí tenemos que cuidar es nuestro espíritu, ¿verdad? Y el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, sigamos investigando quiénes son los pobres en espíritu. Y escuchaba la vez pasada a un hermano que comentaba que viéramos los pobres en espíritu desde el otro lado de la moneda, los que se creen ser ricos en su espíritu. Entonces, y acá en Apocalipsis 3 está el mensaje a la iglesia, creo que es la Odisea, te vamos a confirmar, pero le dice el Señor en capítulo 3, versículo 17, Apocalipsis 3, 17, le dice, porque tú que dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿A qué iglesia le está hablando ahí? A la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia. No, perdón, la Odisea. Perdón, gracias. Sí, esa es la iglesia de la Odisea, porque ellos se creían ricos espiritualmente y que no tenían necesidad de nada. Pero eso es porque ellos mismos se veían. Pero, ¿cómo los ve el Señor? Eso es lo importante. Y esos son los pobres en espíritu, porque el Señor le dice, ¿no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Imagínense los dos polos en esta situación. Ellos se miraban de una forma y el Señor los miraba de una forma completamente diferente. Entonces llama la atención porque el Señor dice que no nos debemos de creer más de lo que realmente somos. Y realmente somos unos necesitados. Somos, como acá dice, miserables, porque sin el Señor nada somos. Sin el Señor no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros venimos al Señor, nos presentemos con un corazón agradecido, con un corazón deseoso de que el Señor se deje ver en nuestras vidas, porque realmente en nuestras vidas hay necesidad, y el que crea estar firme, dice la palabra del Señor, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, no se crean buenos, al contrario, acérquense a mí necesitados y van a ver que el Señor nos va a llenar, nos va a usar. El Señor nos va a llenar con su Espíritu Santo y nos va a dar sabiduría. Entonces, esos son los pobres en espíritu, los que se acercan al Señor sabiendo que en Él hay esperanza. No aquellos que ponen su confianza en el dinero, ¿va? Muchos a veces confían en el dinero antes que en el Señor, ¿va? Y ahí sí que el Señor nos manda a veces a despojarnos de todo lo que tenemos,
porque así nosotros vamos a llegar a Él. Sí, porque ellos, si ponen su confianza en el dinero, están poniendo su confianza en el Dios Mamón. Y dice que el Señor no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces, qué bueno ver esta parte de la palabra, porque necesitamos nosotros acercarnos al Señor humillados, sabiendo que Él es misericordioso y que por misericordia nos podemos acercar a Él. Así como el Señor le dijo a aquel que cobraba los impuestos y Él le dijo que tenía que entregarlo, todo lo que Él había cobrado además, ¿va? Y para que dijo que le iba a dar 4 veces más de lo que había robado, ¿verdad? Sí, porque ahí sí que el Señor, bueno, Él estaba triste en su espíritu, ¿va? Porque Él feliz cobrándole hasta además a los que llegaban a pagarle, ¿va? Pero en sí su espíritu estaba muerto. Y en el momento que el Señor le dijo, devuelve todo lo que has cobrado a aquellas personas demás, él en ese momento su espíritu revivió, ¿va? Entonces, le llegó la luz en ese momento. Y el Señor Jesús, cuando vino, dijo que Él venía a los enfermos, que Él venía a los necesitados y no venía a los sanos, a los que no tenían necesidad. Y los fariseos se creían estar bien. Y entonces por eso fue que el Señor Jesús los confrontó y les dijo, yo no vine por ustedes, porque ustedes se creen santos. Pero les dijo también sepulcros blanqueados, porque aparentaban algo y eran malos por dentro. Entonces la palabra del Señor es bonita, es interesante, porque nos deja ver en qué podemos caer. Sí, hoy en día hay muchos que a veces caemos en eso, ¿va? Hay muchos, como dicen siempre, aquí todos los que vienen a la iglesia no son santos, ¿va? O no son cristianos, porque vienen a ver porque fallan también. Fallan, pues, o vienen, o en el momento, como dicen muchos, solo vienen a oír la palabra los domingos y ya cuando salen de aquí ya se olvidan a qué entraron, ¿va? Ya se les olvidó a qué habían aprendido. La iglesia es un lugar, como dice aquel coro, al taller del maestro vengo, porque traigo mis pedazos para que el Señor me vaya restaurando, ¿verdad? Porque el Señor dice que debemos de ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, dice. Y la perfección la vamos a alcanzar hasta que el Señor nos alcance, nos guíe y nos purifique. Por eso es que, repito, tenemos que acercarnos para que Él nos limpie. ¿Ok? Esa es la primera bienaventuranza que queríamos comentar con ustedes. La segunda bienaventuranza, ¿cuál es? Okay. O bienaventurados. Dice la segunda bienaventuranza, léala tú, el versículo 4 está. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta me trae 2 recuerdos, o sea, 2 vivencias que he pasado, de todas las que he tenido, pero no sé si alguno ya me la escuchó o si no, pues ahora, como dice el pastor, lo vuelvo a contar, porque son vivencias que a uno le ha pasado. Me recuerdo yo que estaba esperando le voy a contar la primera porque es mi segundo hijo. Recuerdo que él tenía 1 año 1 mes y se nos enfermó. Entonces fue algo así que lo internamos un sábado, el domingo me dice la doctora en la tarde, mire, ¿qué pasó? Ya no hay qué hacer, sentémonos, hablemos. Y sinceramente yo con un nudo en la garganta, pues incluso ella me había dicho al principio, una cosa sí le voy a pedir, delante de su hijo, por favor no llore, porque él es un bebé y percibe su angustia, me dijo. Entonces yo trataba la manera delante de él no llorar, pero cuando mi esposo llegaba y me decía, salete un rato, yo me iba a sentar a la banca a llorar y a pedirle mucho al Señor por la sanidad de él. Y resultó que ese domingo la doctora me dijo, empezamos a revisar lo que había pasado, los medicamentos que yo le había dado, y me dijo, una solución hay, me dijo, a este niño yo le tengo que sondearlo.
Y así que en este momento, eran como las 5 de la tarde, 6, le fueron a poner su sonda y me dijo, sálgase porque no quiero que mire. Pero yo cada vez que yo estaba a la par de él, yo trataba la manera de no llorar. Esas son esas lágrimas que cada madre nos tragamos o nos ahogamos en ellos, pero internamente. Y el Señor eso lo ve, porque en el momento Él también da la consolación. ¿Y cuál fue mi consolación? Que a los 2 días le quitaron la sonda a mi hijo y mi hijo estaba como que nada. La doctora se acerca a él al 3er día, que lo mira a él jugando, sonriendo, y le dice, Patojo, le dijo, hace 3 días ya te me morías, yo no sabía qué hacer. Y te miro ahora, le dijo, que estás como que nada, le dijo. Y yo, por dentro, yo le daba la gloria al Señor, ¿verdad? Porque dije yo, aquí viene mi consolación, la sanidad de mi hijo. Esta fue la primera que yo tuve, ¿verdad? La segunda fue esperando yo a mi tercera hija, bueno, tercer hijo porque fue mujer. Tengo un varón y 2 nenas. Y entonces con ella había llegado yo a consulta con el doctor y todo, y me recuerdo yo que era noviembre y yo tenía 7 meses. Y el doctor revisando me dijo, mire señora, me dijo, usted a finales de este mes va a dar a luz, me dijo. ¿Cómo así? Le dije yo, si tengo 7 meses. No, me dijo, su bebé tiene el tamaño de un bebé de 9 meses y pesa lo de un bebé de 9 meses. No, doctor, entramos en una dime y direte y discusión con él, va, que, bueno, ni usted ni yo, me dijo. Ahorita le voy a poner una orden para que a usted le hagan un ultrasonido. Vaya a pedir cita. Bueno, dije yo, agarré mi cita. Y para variar el IX, va, siempre lo dejan a uno 3 meses después las citas. Entonces llegué y bajé a donde estaban los ultrasonidos y le dije, señorita, disculpe, fíjese que vengo a una cita, para que me dé una cita para el ultrasonido. Ah, con mucho gusto, me dijo. Agarra mi carnet y me pone para el 29 de enero. Y estábamos en noviembre. Y le digo yo, señor, disculpe, ¿usted quiere que yo ya venga con el bebé en brazos a hacerme el ultrasonido? Le dije yo, porque yo me compongo a principios de enero, le dije. Y el doctor pues me dijo que yo a finales de este mes me componía, le dijo. Entonces le dijo, queremos ver si estoy ya próxima o todavía me falta, le dije. Sí, señora, pero solo para esa fecha tengo. Gracias, le dije. Me di la vuelta, iba tan molesta, iba súper enojada, y me dirigí a la jefatura de enfermería. Había una banca ahí, le digo yo a la enfermera que estaba ahí, le digo, señor, disculpe, ¿será que me puedo sentar un momento aquí? Le dije, sí, pase adelante, ¿qué tienen? Es que traigo unas ganas de llorar, le dije yo, que ya no aguanto, le dije yo, y me senté y empecé a llorar. Al ratito entra la jefa de enfermeras y me dijo, mija, ¿qué le pasa? Me dijo, ¿por qué estás llorando? Entonces le dije, es que fíjese que ahorita yo pasé a consulta y le comencé a contar, va, que el doctor me había mandado un ultrasonido porque él cree que yo ya me voy a tener al bebé y yo tengo 7 meses, le dije. Y me lo están dejando hasta finales de enero, yo a principios de enero me compongo. Deme su carnet, me dijo, y se fue. Y yo me quedé ahí, que de verdad, llorando, porque sí no sé si era un llanto de rabia, de enojo o impotencia, ¿va? Porque de saber el por qué iba a pasar, ¿va? Que si mi hijo estaba bien, mi hija estaba bien o no, ¿va? Entonces, al ratito llega ella y me dijo, véngase conmigo, sígame, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije, ahorita se lo van a hacer. Y yo todavía, como yo sabía que cuando a uno le hacían los ultrasonidos, máximo abdominales o de vejiga, había que tomar bastante agua. Y le digo, señor, pero yo no he tomado mucha agua, le dije yo. Usted ya no necesita tomar agua con lo que ya tiene adentro, me dijo así, ¿va? Increíble, pero algo que ella sí, y se me quedó grabado, que me dijo, bien dice que los que no lloran no maman, me dijo. Y en ese momento me hicieron mi ultrasonido. O sea que
fui consolada también. Esa consolación de la respuesta de que el Señor usó a esta señora, a esta enfermera, para que en ese momento a mí me hicieran ese ultrasonido y no se quedara hasta para el 29 de enero. Entonces, gracias a Dios, pues el doctor, a los 8 días que me daban el ultrasonido, llegué con el doctor y me dijo que sí, que tenía razón, que yo todavía no me iba a componer, y que el bebé estaba demasiado grande, porque sí fue una bebé muy, no grande, pero sí fue pesada. Y ahí estamos, que el Señor ha sido fiel. Y también, por ejemplo, si vamos a la Biblia, vemos a otra mujer que dice que ella con sus lágrimas y con su cabello enjugó los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor viene y le dice a uno de los fariseos, le dice, ella, porque está agradecida, porque yo le perdoné sus pecados, ella me está bendiciendo y me está besando mis pies, los está lavando, los está enjugando y me está echando perfume, porque tenía en su corazón agradecimiento. Y ahí es donde el Señor le dice, ¿a quién se le va a perdonar? ¿Quién va a estar más agradecido? ¿El que se le perdona poco o al que se le perdona bastante? Y a esta mujer, si no se mal, era una ramera y ella es perdonada. A la que iban a apedrear, porque después esa es otra que le iban a apedrear, sí. Pero vemos acá que ella también, el Señor le dice que la perdona, ¿verdad? Y ella le demostró su agradecimiento y su amor al Señor porque la había perdonado, y ella sintió ese perdón en su corazón. Por eso es que ella fue e hizo esto con el Señor, y eso quedó marcado en la Biblia, ¿verdad? Y se cuenta en todos lados. Otras mujeres que lloraban también, y que de hecho ahí el Señor Jesús lloró, dice, cuando vio a María y a Marta que lloraban. No solo que ellas lloraban porque había fallecido su hermano, pero el Señor lloró al verlas llorar a ellas, porque ellas no creían que Él podía hacer ese milagro ahí con ellas. Y realmente el Señor al pueblo de Israel le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos para cubrirlos, para protegerlos? Pero ustedes no se dejaron. Entonces el Señor lloraba o lloró por que nosotros fallamos y no creemos en Él. Entonces, por eso es importante que nos acerquemos a Él con un corazón agradecido, como comentábamos anteriormente en la otra bienaventuranza, pero creyendo que Él puede obrar en nosotros, que Él puede sanar, que Él puede proveer, pero principalmente Él nos puede perdonar para que cuando el Señor venga, nos vayamos con Él. Sí, porque también recuerdo la esposa de Ana. Ajá. Que ella ansiaba tener un hijo y no podía. La mamá de Samuel. Ella llegaba al templo cada vez que el Cana llegaba, ella llegaba porque estaba Penina era la otra esposa que se burlaba de Ana, ¿va? Porque ella sí tenía hijos y Ana no tenía. Y Ana llegaba a derramarse delante de ahí en el templo, ¿va? Pidiéndole al Señor un hijo, porque ella, su deseo era ser madre. ¿Cuántas mujeres hoy en día no están haciendo lo mismo que aquellas mujeres que desean, lloran porque el Señor les dé esa bendición de ser madre? Yo recuerdo ahorita hablando de las que el Señor, que han llorado por ser madres. Recuerdo que una vez estaba con mi mamá en el Hospital San Juan de Dios y me encontré a una jovencita que iba a la iglesia. Ella, yo la conocí de unos 13, 14 años, pero como a los 18, 19 años, 20 se casó y la encontré ahí y le dije, ¡ay, qué alegre! ¿Vas a tener tu bebé? Sí, me dijo. Y me comenzó a contar su testimonio. Y fue que ella no podía resultar esperando. Y ella deseaba un bebé. Entonces me dijo que en un retiro, en el retiro que acababa de pasar, porque eso fue como en junio o julio, me dijo
que el hermano que estaba predicando allá en la iglesia, dice que él dijo: aquellas mujeres que están deseosas de tener un hijo y no han podido porque su vientre o su útero está cerrado, en estos momentos se van a abrir, dijo. Y ella sintió un pulsazo adentro de su estómago. Y dijo, y pasó a que oraran por ella. Y me dijo, yo sentí, me dijo que el Señor algo hizo en mi vientre, me dijo. Y a los pocos meses, confirmado, yo había quedado embarazada. Entonces, ahí está otra consolación que ella recibió, del deseo, igual que Ana. Ella le ofreció a su hijo, a Samuel, al Señor, para que él le sirviera. Y entonces fue donde el Señor le dio a su hijo, la consoló con el que ella pudiera ser madre. Y ella lo crió hasta los 3 años, ¿verdad? Sí, después lo dejó en el templo. Ya lo dejó en el templo como promesa que ella le había dicho al Señor, ¿verdad? Por agradecimiento de haber recibido ese su deseo de ser consolada, de tener a su hijo. Qué bueno, porque son varias historias las que podemos ver en la Biblia de cómo el Señor sabe de qué tenemos necesidad y Él nos responde. Pero a veces nosotros queremos que sea ya, pero el Señor sabe en qué momento obra. Y por eso es que es importante confiar y creer en Él. Les recordamos que tenemos nuestra reunión de los días sábados, un sábado virtual y un sábado presencial. Cada sábado es a partir de las 4 de la tarde. Y pues como estábamos platicando con ustedes de las bienaventuranzas, quisiéramos compartir también lo que tiene el versículo 7, que habla de bienaventurados los misericordiosos. Entonces, ¿quiénes son aquellos a los que el Señor se refiere por misericordiosos? Y encontramos acá 2 definiciones y quisiéramos leérselas. Dice la primera: es aquella habilidad que Dios da a ciertas personas relacionadas con Él, es importante eso, relacionadas con Él, para que puedan sentir compasión, empatía y amor por las otras personas. No importa si son cristianos o no, sino que la misericordia es para todos, ¿verdad? El término misericordia tiene una mezcla de compasión y gracia de Dios, en donde el amor y la capacidad de ponerse en el sufrimiento de otra persona es lo que definen este término, ¿verdad? Hay otra definición que encontrábamos que dice: la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Y eso es importante, porque realmente la misericordia viene del Señor, no porque nosotros seamos merecedores de esa misericordia, sino que, como dice acá, va más allá de los méritos de esa persona. En virtud de la expiación de Jesucristo, nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gracia del Señor, pero cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Entonces ahí se deja ver la gracia, se deja ver la misericordia del Señor en nuestras vidas. Dice: y muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y a ayudarnos a represar para regresar para morar en su presencia. Entonces, eso es los misericordiosos. Y recordemos que la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada día. Entonces, ¿para qué son nuevas sus misericordias cada día? ¿No será que realmente nosotros necesitamos todos los días venir al Señor y decirle: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, límpiame, Señor, te entrego esta área de mi vida para que yo pueda agradarte? Y entonces por eso son nuevas sus misericordias cada día, porque a través del Señor nosotros podemos acercarnos al Padre, porque dice que Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y esa es misericordia, ¿verdad? Porque si no, nosotros hubiésemos sido consumidos desde hace mucho.
pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. Tuvo misericordia de nosotros y se reveló a nuestras vidas. Y se está revelando a nuestra esposa, a nuestros hijos, en cada uno de nuestros hogares. Entonces, cada uno de los responsables en cada hogar, somos los responsables de presentar a nuestra familia para que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y deje ver esa misericordia a través de sueños, a través de su palabra, a través del acercarnos a Él y que Él nos hable por un mensaje. Porque el Señor habla de muchas formas. Y es a través de esa misericordia que Él tiene, sabiendo que, como leíamos en esa descripción, que son méritos que no tenemos. Por eso es que Él deja ver su misericordia en cada uno de nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que acercarnos no soy merecedor de nada. Entonces, si el Señor permite que yo me acerque a Él, tengo que hacerlo con un corazón agradecido. Porque si no, yo me creo que yo sí soy merecedor de algo. Y no es cierto. Nosotros merecíamos ser condenados, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y entonces, gracias cada día. Gracias demos en todo momento para que el Señor nos siga dando de su misericordia, nos siga dando de sus bendiciones, porque, repito, no somos merecedores. Amén. Ahí recordándote también que hay muchas personas que sí que están en ¿cómo se llama? Situaciones muy difíciles a veces y piden misericordia para el Señor, para sus vidas, para su sanidad, para sus problemas, ya sean de trabajo y que a otros que tienen problemas familiares, siempre pidiendo misericordia al Señor, ¿va? Y el Señor, pues, no es en el momento que nos va a contestar, sino todo a su tiempo, como Él dice, todo será en su tiempo. Así que yo soy la de las historias, que aquí vengo pues pidiendo misericordia por un sobrino que en esta semana lo operaron de una hernia yatal en el esófago. En el esófago tenía no solo una, tenía dos, una de 4 centímetros y una de 12 a 14 centímetros, la cual estaba obstruyendo el paso de sus alimentos hacia el estómago. Y según el doctor dice que su estómago se estaba reduciendo porque no entraba mucho alimento, ¿verdad? Entonces sí, la operación ha sido un poco delicada y pedimos al Señor pues que tenga misericordia de él, no solo en la sanidad de su cuerpo, sino también de su espíritu, de su alma, porque en ciertos momentos él buscaba al Señor, pero se ha alejado un poco. Entonces yo creo que en estos momentos es donde el Señor llega y se muestra a todo aquel que está enfermo con su misericordia y les muestra a ellos a veces en los momentos de aflicciones, cuando el Señor se deja ver, ¿verdad? Porque nuestro espíritu está como que atento. Y así es como tenemos que estar siempre, ¿verdad? Atentos a recibir esa misericordia del Señor. Y en este caso, pues por este sobrino, como decía mi esposa, que el Señor lo alcance. Que en este momento que él está pasando esa posoperación, que el Señor se deje ver en él y que él entienda que realmente nosotros venimos del polvo y al polvo vamos a regresar, pero el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, que el Señor obre en la vida de él, y creo que así como en la vida de él hay otras personas que también pueden pedir misericordia para que el Señor se deje ver en cada situación de su vida. Porque, como mi esposa decía, pueden haber enfermos, pueden haber necesidades, alguien que no tiene trabajo, porque hay problemas familiares o problemas con otras personas. Pero o por que eso han ido es que, a las cárceles también. Sí, ¿verdad? ¿cuántos de nuestros hermanos, familiares, amigos, no sé, están presos? Entonces, que el Señor tenga misericordia y los guarde ahí, que el Señor tenga misericordia y los use ahí en la cárcel.
nos contaban en la iglesia la historia de una persona que cometió un error y fue a parar preso. Este es un país del sur. Y este señor dice que se arrepintió, pidió perdón y entonces empezó a predicar en la cárcel. Y ahora dice que ya se le está llegando su tiempo para salir y él está pidiendo que no lo saque. O sea, no entiende uno, pero cuando el Señor está con nosotros, estemos donde estemos, si el Señor está con nosotros, ya la hicimos. Él recibió su misericordia y Él por eso ahora quiere dar esa misma lo que Él recibió, darle a las demás personas para que estas personas se conviertan en... Y eso es lo que dice la palabra, que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Por qué por gracia? Porque, repito, él había cometido un error y por eso fue a parar preso. Entonces, la gracia del Señor, la misericordia del Señor se dejó ver en él. Nosotros también tenemos mucho pecado en nuestras vidas y por eso tenemos que tener un corazón agradecido y reconocer esa misericordia del Señor en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a la otra que queremos compartir. A nuestra última. Creo que es la última. No vamos tocando cada una de las bienaventuranzas porque no nos daría tiempo, pero esperamos que con las que estamos tocando el Señor llegue a sus vidas también y el Señor use esa palabra para que nos confronte, nos fortalezca y nos dé aliento. La otra está en el versículo 10. De Mateo 5:10 dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia. De la justicia. De la justicia, perdón. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí, hermanos, hay muchos hermanos o hermanos o personas que han sido perseguidos injustamente, ¿va? Por causas que muchos creen que son justas. A mí una jovencita se me acercó y me estaba comentando que en su trabajo ella trata lo más posible, bueno, hace su trabajo, ¿va? Como debe ser, como se le ha ordenado hacerlo, ¿va? Y ella mira a sus demás compañeras que en vez de estar haciendo lo que tienen que hacer, se ponen a jugar con su celular, se ponen a platicar unas con otras, y ella trabajando. Y dice, tengo mis 5, 10, 15 minutos de refacción y nadie me llega a relevar de donde yo estoy trabajando. Entonces son injusticias de que a veces me dice, no entiendo. No hace mucho pasó que con esto del socavamiento de aquí de Villanueva, resultó que la directora de ellos llamó a varias personas que trabajaban en esta institución y les dijo que no fueran a llegar porque sabía que había problemas de transporte, de que ellos no podían llegar temprano a su trabajo, que mejor se diera unos días para ver cómo seguir. Resultó que la persona encargada del personal, o sea, de recursos humanos, se acercó a ella y le dijo, ¿usted dónde vive? Y ella le comentó dónde vivía y le dijo, pero usted viene temprano siempre. Sí, porque yo madrugo, le dijo ella. Entonces le dijo, pero ¿usted cuánto está ganando? Le dijo, pues yo no gano lo suficiente, le dijo, y por eso madrugo, para no gastar mi gasolina, le dijo, y trato la manera de ahorrarla porque sinceramente yo gasto la mayor parte de mi sueldo en combustible, le dijo ella. Así va. Entonces le dijo, pero es que a estas otras personas se les dio ahorita que faltaran 3 días al trabajo porque el tráfico estaba horrible, que para que no gastaran su gasolina. ¿Y por qué usted así? Pues no sé, dijo ella. Y sucedió, y bueno, después, como dice que ahí les han dicho, cuando tengan un problema, no se queden con el problema, consúltelo y coméntelo con las compañeras. Pues ella fue a preguntar, porque en realidad él quería saber quiénes eran los nombres de las personas que habían faltado. Y ella le comentó, no sé. Entonces, después ella vio que había sido una injusticia con ella, no en el hecho de que ella había llegado a trabajar, sino que después esto no se volvió como una forma de
de estira y encoge, o te tiro y te recojo, algo como que ¿cómo se llama? La larga, y se le acercó otra jefa. Bueno, ella le consultó a su jefa inmediata y ella le dijo, no hables, quédate callada, no digas nada. Bueno, dijo ella, ya no dijo nada. De ahí se le acerca a otra jefa y le dice, usted ya no esté hablando, le dijo. Entonces ella dijo, pero ¿qué cosa? Usted ya no diga nada, quédese con la boca callada, le dijo. Y se quedó así. Al otro día, cuando llegaron a trabajar, le dijo a la primera jefa que le había comentado ella, le dijo, quiero hablar con usted. Entonces me dice ella, bueno, dijo, y empecé a hacer lo que me tocaba que hacer, a trabajar, ya no platiqué con nadie, ni nada. Pero cuando yo ya iba a salir del trabajo, la llamaron. Entonces ya no estaba sola ella, con la persona que había hablado ella del problema, no, que ya estaban otras 2 personas. Y le dijo, aquí, delante de ellas 2, le dijo, le voy a decir que yo a usted en ningún momento le dije que se callara, por lo que ella le había comentado. Entonces ella solo se le quedó viendo, como quien dice, le dio una mirada como quien dice, pero si usted ayer me dijo que no fuera a decir nada, le dijo, porque ahora está diciendo que nunca me dijo que no dijera nada, ¿va? Pero no se lo dijo verbalmente, no, que solo con una mirada. Y ella le pegó otra mirada como quien dice, no vaya a decir nada y cállese, ¿va? Entonces ella no dijo nada. Entonces la jefa de ellos, la general, le dijo que habían tenido muchos problemas con ella y que ¿cómo se llama? Que a la larga creían que ella era la que había armado el chisme, como se puede decir, y que ella era la conflictiva en el trabajo, ¿va? Entonces se sintió tan mal de la injusticia que estaban haciendo a las demás compañeras, porque en realidad no solo a esta señorita que me estaba comentando esto le ha pasado. Hay muchos trabajos que pasa eso. Máximo si saben que somos hijos de Dios. Hay tanto envidias que a veces no les parecen cómo uno desempeña su trabajo, o quiere que uno se les una a ellas a hacer lo mismo, y de veras es incómodo pues ver tanta injusticia a veces en los empleos, y máximo cuando uno vamos a lugares públicos y que hay las grandes filas y los otros que tomando su cafecito, que platicando, y no hay modo que los atiendan a uno, ¿va? En eso son las injusticias que a veces se presentan en la vida diaria. Y ahora aquí el Señor pues nos habla respecto a esta bienaventurados los que padecen persecución. ¿Quién padeció persecución en la Biblia, Giovanni? Claro, es importante que retomemos también eso, porque, por ejemplo, Esteban los confrontó a los fariseos y a ellos no les gustó, y él fue muerto, apedreado. Fue ahí perseguido. Se deja ver, él fue el primer mártir que narra la Biblia, porque él estaba hablando, les estaba diciendo que les estaba predicando, les estaba dejando ver que ellos eran pecadores, pero no quisieron oír y por eso lo mataron. Y así podemos ver otros ejemplos de hombres y mujeres que injustamente sufrieron, pero lo importante de esto es que ellos, como eran justos, y aquí la palabra del Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y eso me lleva al otro versículo que está ahí sí que el 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Esta señorita que comentaba hace un momento, ella estaba haciendo las cosas bien. Ella dice, Señor, que nosotros debemos hacer las cosas como para el Señor, bien hechas. Y entonces a esta gente no le gustó y por eso la estaban molestando. La están molestando todavía. Entonces pedimos que el Señor tenga misericordia de ella, que el Señor se deje ver, que la fortalezca y que ella no se doblegue, porque no es fácil estar en esas empresas que son que tienen ese tipo de problemas, porque sí afectan, ¿verdad? Con esas personas que se aprovechan de los demás. Pero dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros
mintiendo. Entonces, eso es lo que el Señor bendice. Si yo vengo y sirvo y me calumnian porque me quiero aprovechar y no es cierto, entonces el Señor me dice que soy bienaventurado. Entonces dice la palabra del Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, sé que es difícil y fácil es decirlo, que se esfuercen y que sigan adelante, que no desmayen, pero realmente necesitamos nosotros de la misericordia del Señor, necesitamos de la gracia del Señor, necesitamos de la fortaleza del Señor en nuestras vidas para que eso no nos afecte, porque sí afecta a nuestras emociones, pero el Señor dice que Él nos ama y que Él nos va a fortalecer, y Él no deja a nadie solo cuando nosotros nos acercamos a Él. Por eso es importante, para ir terminando porque se nos está yendo el tiempo, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, busquemos la presencia del Señor, acerquémonos a Él confiadamente, veamos su palabra, atesorémosla, para que el Señor obre en nuestras vidas y que Él sea quien nos defienda. No meter nosotros las manos para defendernos, sino que el Señor tome el control y en nuestro corazón que esté el hecho de bendecir a los que nos maldicen, de bendecir a los que nos desean mal, para que el Señor dice que ascuas va a amontonar para estas personas, pero en nosotros tiene que estar el deseo de decirle: Señor, perdónalos, como dijo nuestro Señor Jesucristo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, mis hermanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes y con mi esposa estas bienaventuranzas que el Señor dejó en su palabra. Y queremos terminar orando para que el Señor bendiga su palabra y que cada día nosotros nos acerquemos a Él más con un corazón agradecido. Sí, también quería invitar a los hermanos a que, si usted pues escuchó de unas cuantas que nosotros leímos y está interesado, puede buscarlas en Mateo 5. Ahí están todas las bienaventuranzas que el Señor habló en su momento ante aquella multitud de gente que lo seguía. Y entonces se puede ir escudriñando cada una de estas bienaventuranzas, y les digo, van a ser edificados con su palabra. El Señor los va a llenar con cada una de estas bienaventuranzas y nos va a confrontar también con otras, ¿va? Porque para eso lo ha dejado Él su palabra, para que la leamos, para que la estudiemos, porque ahí seremos confrontados y aprendamos más de Él, porque el Señor nos ama, y Él, porque nos ama, dice, nos corrige y nos guía también, porque la Biblia es un manual de vivencia diaria, porque a veces leemos un párrafo o un versículo y entendimos una cosa, de ahí la volvemos a leer, ya entendimos otra cosa, y es lo mismo, ¿va? Entonces los invito a que ustedes lean, si les llamó la atención pues lo que nosotros le trajimos esta mañana, de que puedan leer las bienaventuranzas que el Señor ha dejado, y también invitarlos a que hoy a las 4 de la tarde nos sintonice por medio de las redes sociales. Estamos en Facebook como Ministerio Familiar de Iglesia Elim, que es central, y a partir de las 4 de la tarde, y invitarlos a los 3 servicios y al servicio de oración del día de hoy. Hoy más tarde a las 10 de la mañana, que es el servicio de oración, y los domingos a sus 3 servicios. No se pierdan, llénense de la palabra, sigan escuchando mensajes que ahora tenemos la bendición de poderlos volver a escuchar por medio de la página de la iglesia. Así que ha sido para nosotros un gusto, y vamos a orar. Amén. Para darle gracias al Señor, ¿verdad? Mi Dios, Padre amado,
Señor de reyes, Rey de reyes y Señor de señores, gracias. Señor, en tus manos, Señor, ponemos este tema, Señor, para que llegue, Señor, a cada vida y que pueda bendecirlos. Señor, gracias porque nos confrontaste y nos bendijiste también a nosotros primeramente. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que bendigas cada hogar representado hoy, Señor, en esta que está escuchando, y que nos ayudes, papá, para amarte y bendecirte en todo tiempo, con un corazón necesitado y agradecido, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan un muy feliz día. Bendiciones. Feliz fin de semana. El Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central agradece tu atención al programa Matrimonios con Propósito y su segmento Ni tú ni yo. Será hasta el próximo sábado donde te estaremos presentando Ni tú ni yo. Dios te bendiga.